tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Mi nombre es Nancy Portugal y nos acompaña el profesor Enrique Castellanos de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. El día de hoy vamos a hablar acerca del futuro de los peruanos, especialmente de los aportantes a la ONP y de la ley que va a permitir, por insistencia del Congreso, si es que se genera una insistencia del Congreso, la devolución anticipada de los aportes a este fondo de pensiones. Bienvenido, Enrique. Gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad, encantado. Empecemos con una pregunta básica y es, ¿cómo funciona la ONP? ¿Cómo funciona este modelo de fondo de pensiones? A ver, este fondo de la ONP es un fondo, lo que le llaman un fondo solidario o un fondo también dicho de beneficio definido. Es decir, uno aporta ciertos años y en función a los años que aporta, tiene una pensión que va aproximadamente entre 450 hasta 950 soles como pensión máxima, ¿no? ¿Cuánto recibo? Va a ir en función de los aportes, de los años que aporte y del importe de mi sueldo. Pero es fijo, relativamente, digamos, dentro de esos rangos es fijo, por lo tanto se llama pensión un beneficio definido. Es un sistema también que es un pay as you go, es decir, que se paga en el camino. Es decir, los que hoy día trabajan aportan 13% de su sueldo a este fondo para que los jubilados de hoy reciban sus jubilaciones, valga la redundancia. Cuando yo me jubile, los aportantes de ese entonces pagarán por mí. Entonces, no es que yo tenga un fondo individual que voy capitalizando, sino, por así decirlo coloquialmente, es una olla común que todos los meses llenamos y repartimos. Desafortunadamente, todos los meses también esa olla empieza vacía. Por lo tanto, cuando el gobierno dice repartamos todos los aportes, pues cae en saco roto, porque los aportes se han ido distribuyendo con el tiempo contra el compromiso de cuando a mí me toque ser jubilado, pues los aportantes de ese entonces me den a mí los fondos. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de habilitar estos retiros anticipados? Primeramente, los retiros anticipados no tienen sentido dentro de un sistema como el que he explicado. Es como que si tú me dijeras que el gobierno a ti te da servicios de salud de por vida. Es decir, si tú te enfermas, el gobierno te va a curar. Y ese es el seguro social, el servicio de seguro social, de salud. Entonces, y tú me digas, yo voy a ver mi seguro de manera privada, entonces todo lo que vas a gastar por mí, dame la plata. O sea, no tiene sentido, el sistema no funciona así. Tú no puedes decir a medio camino, denme la plata de todo lo que ha aportado, porque ese dinero ya ha sido usado, ¿ok? O sea, no es así, ¿no? Entonces, las consecuencias directas, yendo a tu pregunta, es, primero, que vas a tener un forado fiscal, porque eso se lo tendríamos que pedir al gobierno, y el gobierno somos todos nosotros, es plata de los contribuyentes. No existe la plata del gobierno, es plata de los contribuyentes, tuya y mía. Segundo, si ya le doy los fondos, los supuestos fondos o las contribuciones que él ha hecho, quiere decir que este señor no tiene derecho a ninguna otra pensión. O sea, se queda sin pensión. Y en sus últimos años tendrá que ver cómo se las arregla. Entonces, eso naturalmente no es una buena idea porque todos vamos a tender a gastarlo y dejar el pasivo al Estado, a la siguiente generación que viene, porque si un señor de la tercera edad está en la calle, no se va a estar en la calle muriendo, igual el Estado lo va a tener que recoger, entonces estamos dejándole un pasivo a las generaciones subsiguientes, ¿no? Exactamente. Quiero invitar a las personas que nos están acompañándonos en este live a dejar sus preguntas en los comentarios para que Enrique pueda responderlas. Enrique, cuéntame, ¿y al fisco cómo le afectaría esta norma de aprobarse? Según los cálculos del Ministerio de Economía, de Finanzas y también de la ONP, están hablando de aproximadamente 18.000 millones de soles. Pero que el fisco no es un ente que está por ahí. El fisco somos tú y yo, somos nosotros, es
nuestra plata, por favor, dejen de hablar de plata del gobierno, es plata de los contribuyentes, o sea, por favor interioricen lo que eso va a ser más IGB, más impuesto a la renta, nos van a subir el selectivo a la gasolina, nos van a subir los impuestos a otras cosas que compramos. O sea, la vamos a pagar todo. Eso es lo primero. ¿Cuánto nos costaría? Aproximadamente, dicen, de unos 18.000 millones de soles, y para darles unas órdenes de magnitudes, ¿qué se podría hacer con 18.000 millones de soles? Probablemente se pueda hacer una autopista de toda la Panamericana, probablemente desde Tumbes hasta Tacna. Si no hasta Tacna, pero podríamos llegar a 3/4 partes, desde Tumbes hasta Arequipa. Podríamos hacer una carretera central de lujo con todos túneles y llegar a la Sierra Central en 2 horas. O sea, todos los beneficios económicos que eso traería a la economía serían probablemente mucho más significativos que simplemente repartir este supuesto dinero que, como digo, va a tener que salir de nosotros, ¿no? Suponiendo que se aprueba esta norma por insistencia del Congreso, ¿qué medidas tendrían que aplicarse para poder evitar un desbalance en la economía? Yo no creo que se va a aprobar. O sea, en estos momentos el Ejecutivo lo ha objetado. La pueden aprobar por insistencia. El Ejecutivo todavía tiene la carta del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, con otra ley que también es anticonstitucional, como fue la ley antipeajes, votó en contra. Entonces, yo no creo al final que se llegue a cristalizar. Para mí esto es más un ajedrez político, una jugada populista de algunos o de muchos congresistas, de decir, yo voté por devolverte tu dinero, pero no nos dejaron, y claramente jugándose la carta de las próximas elecciones del 2021, ¿no? Como te digo, yo lo veo muy, muy, muy difícil que lo aprueben, porque claramente es anticonstitucional, está escrito ahí, ¿no? O sea, es muy difícil contravenir o hacer algo en contra de lo que está ahí particularmente dicho, y la jurisprudencia con el tema de los peajes nos ayuda bastante, ¿no? ¿Cómo termina afectando la estabilidad económica del país ese tipo de jugada política digamos, que involucra sistemas previsionales que claramente no estaban preparados para poder liberar fondos antes del tiempo que estaba determinado, ¿no? Que es cuando las personas se jubilen? ¿Termina, por ejemplo, afectando su calificación de riesgo? Sí, termina afectando nuestra calificación de riesgo a nivel internacional, pero sobre todo ahuyenta la inversión extranjera. Si tú ves un país, extranjera y nacional, no solo los extranjeros, sino también los nacionales. En general ahuyenta la inversión privada, porque ves un país sin ley, un país que volviendo al ejemplo de los peajes, una compañía que da mantenimiento a las carreteras, tiene un contrato con el Estado, y le dices, si tienes que seguir manteniendo las carreteras, tienes que seguir pagando planillas, ojo, pero no puedes cobrar. O sea, eso no funciona en ningún lado. Entonces, por más que hoy día ya la derogaron, eventualmente eso manda señales al mercado, al sector privado, de que este es un país sin ley, sin orden, donde cualquier gobierno puede desdecirse de lo que hizo el anterior. Entonces, esto también va sumando, porque no solo está lo BNP, está esta prohibición para lo que los bancos cobren intereses y congelen las deudas, está el tema de controles de precio en las clínicas, en las farmacias. Todo en general hay un clima antimercado que ahuyenta la inversión privada, y eso poco a poco nos va minando como economía, ¿no? Nos va haciendo daño, ¿no? No es que esto va a hacer que el Perú ahora le quiten el grado de inversión, pero esto es como no sé, como un castillo, como el juego de Jenga, que voy quitando ladrillos hasta que quito un ladrillo más y la construcción se viene abajo. Eso es lo que pasa con este tipo de medidas, ¿no? Suman, o sea, restan y restan y restan, ¿no? Tenemos una pregunta del público. Alianza para el Progreso ha presentado un proyecto de ley de desafiliación de las AFP y retorno al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué opina? Me parece fatal. Me parece que con todas sus limitaciones y problemas, el sistema privado funciona mejor que el público. Y ojo, cuando hablo de sistema privado no estoy hablando de AFPs, porque puede haber muchas alternativas
de pensión afuera de las AFPs. Por ejemplo, puede haber una cuenta de retiro, yo puedo aportar a una cuenta de retiro en el banco para mi jubilación. La cuenta de retiro no sería de libre disponibilidad, sería como una CTS, donde yo sigo aportando y al final es un dinero que tengo yo. Podría ser que yo ponga una cuenta de inversiones en una compañía de seguros también. También no sería de libre disponibilidad. Por eso, cuando hablo del sistema privado, no solo hablo de FPs. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo al contrario, diría, desarmemos la ONP, que de hecho esta ley busca desarmar la ONP, ¿no? Vayamos hacia sistemas privados, AFP y otros, y dejemos al gobierno con el rol de las pensiones solidarias, la pensión 65, pensión universal para aquellos ciudadanos de la tercera edad que están en franca pobreza, que son más o menos 1.700.000. Y hoy por hoy, pensión 65 solo llega a 550.000, o sea, atiende más o menos a un tercio, ¿no? Falta llegar a una cobertura, y hoy pensión 65 son solo 250 soles bimensuales, 125 soles mensuales, o sea, es nada, hay que subir esa cobertura un poco y tratar de llegar al más de 1.000.000 digamos, de ancianos en pobreza que no tienen ningún beneficio, ¿no? ¿Y qué tan factible es lograr esto, ¿no? Pasar a los aportantes de la ONP al sistema privado. ¿Cuánto tiempo nos podría llegar a tomar, efectuar todo este movimiento? Se puede hacer sin ningún problema en la medida de que se generen bonos de reconocimiento en función a los años que aportaste, ¿no? Eso se hizo en la década de los 90, ¿no? Cuando se quiso pasar de los públicos a los privados, a las AFPs, se le generó a los públicos, en función de los años aportados, un bono de reconocimiento. Por decirte, si tú has ido aportando de la ONP 10 años, te toca, no sé, me voy a inventar una cifra, 10.000 soles. Ya, esos 10.000 soles van a tu fondo individual. Y así privatizo todo, ¿no? Que como digo, no tiene que ser un FP. Yo no defiendo a las FPs como que sean, digamos, la solución divina. Puede ser que esos 10.000 soles vayan a una cuenta en tu banco, no es de libre disponibilidad y es una cuenta que tú vas a ir aportando todos los meses. Entonces sí se podría. El tema es calcular cuáles han sido los aportes, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las aristas más urgentes para poder reformar el sistema de pensiones? Y no solamente hablando de la ONP, sino también involucrando al privado, ¿no? Al modelo de pensiones que tiene el Perú en estos momentos. A ver, lo que yo diría que es más urgente es generar una pensión mínima universal. Parece 1.700.000 ancianos en extrema pobreza. Yo creo que eso es lo más urgente. Hoy día la cobertura es muy pequeña, y es parcial, como digo, llega a un tercio de esos pobladores y solo es 125 soles mensuales. Creo que eso es lo más urgente. Lo otro, para mí, si bien hoy día los congresistas están tratando de hacer una reforma integral, no hay que hacer una reforma integral, no hay que, digamos, estoy tratando de reformar mi casa, no tengo que botar mi casa para volver a construirla. Hay cosas buenas, las AFPs para algunas personas les ha funcionado muy bien, para otras no. Ok, dejemos la FP como una opción y en base a eso construyamos otras alternativas, ¿no? Quizá la misma ONP se puede quedar por un tiempo, pero podemos también, como les digo, hablar de una cuenta de retiro en los bancos, una cuenta de inversiones en una compañía de seguros. Incluso podemos invitar a FPs de afuera para que vengan y ofrezcan productos y hacer competir a las 4 FP locales que tanta animadversión han generado entre la población. Entonces sí, con competencia de afuera, con otras alternativas, habría muchas más alternativas, si me permite repetir la palabra, para el aportante, y ellos escogerían y no se sentirían presos de un sistema o de otro, ¿no? Porque al final la gente necesita ahorrar, necesita alternativas para ahorrar. No es que la gente no necesite ahorrar, necesita ahorrar. Por eso están esas instituciones. Mencionas mucho a los seguros como una alternativa de ahorro para el futuro, ¿no? Cuéntame, en estos momentos los peruanos, digamos, los seguros son un producto que ellos eligen actualmente para poder ahorrar de manera previsional. No pueden. Hoy día solo puedes escoger entre la ONP y una cuenta de AFP. O vas al sistema privado o vas al sistema público. Por eso decía abrir la cancha, abrir el juego a otras alternativas. Así puedas tener 4, 5, 6 alternativas
y no sientas que tú estás preso y tienes que darle 10, 12, 13% de tu sueldo todos los meses a una institución, sino tú eliges dónde hacerlo. Además, tú puedes elegir ir a un banco y si no te gustan las tasas del banco, pues te vas a otro banco. Y si no te gusta ir a esta compañía de seguros, pues vas a otra, etc. Entonces, creo que así se liberalizaría mucho más y le quitarías el tufo de monopolio que tienen las AFPs. Y porque a la gente al final lo que digo es, la gente necesita ahorrar, la gente piensa en su vejez también y dice, bueno, ¿qué hago con esta plata? ¿La pongo debajo de mi colchón o hago el segundo piso de mi casa o el tercer piso o lo meto en el banco mientras veo qué hago? Pero la gente ahorra, o sea, no le quitemos a las personas posibilidades. La idea es sumar, no restar, ¿no? Tenemos más preguntas del público. ¿Por qué tenemos un forado y qué pasó con los aportes iniciales de la ONP? Esa es una buena pregunta. A ver, yo te diría hasta 3 factores que se han generado forados, y no solo en Perú, sino en muchos países. El primer forado es el envejecimiento de la población. Si tú ves la demografía de Perú hace 40, 50 años, tenía más jóvenes y menos viejos. Hoy por hoy ya no es una pirámide, sino es una cosa como una lámpara. Hay gente más mediana edad y se prevé que va a haber más gente mayor. Entonces, eso ya desequilibra. ¿Qué está pasando? La gente está simplemente viviendo más. Entonces, se necesitan aproximadamente 8 a 10 personas o 8 a 10 aportantes para pagarle un jubilado, ¿sí? Entonces, si la demografía cambió, quizá ya no hay 8 o 10 aportantes en edad de trabajar para pagarle un jubilado. Quizá hay 4, 5 o 6. Y eso desequilibra la ecuación. Eso ha pasado no solo en Perú, sino en muchos países. Ese es un primer factor, el envejecimiento, que hace que se descapitalicen estos fondos. Segundo, el tema de la informalidad. En el Perú, gente entra a trabajar formal, se va informal, formal, informal, al final no llega a los 20 años. La edad económica de una persona es 40, 45 años. Por eso que dijeron, si no has aportado la mitad, no tienes derecho. Porque 20, ¿no? 20 de 40, 20 de 45. Pero lo que no está en consideración acá es la economía informal, que la gente a veces trabaja formal, a veces informal, y no llega a sus 20 años. Entonces, esa informalidad hace que no hayan suficientes aportantes. Segundo problema, ¿no? Tercer problema, en los 70 y en los 80 los gobiernos usaron algunos de estos fondos como caja chica, ¿no? Entonces eso también es un tema de corrupción y es por eso que no me gusta a mí que el gobierno esté muy cerca de estos fondos de pensiones y no me gustan los sistemas públicos, porque los gobiernos se relajan y empiezan a echar mano de estos fondos de formas no necesariamente directas, pueden ser formas muy indirectas y casi uno ni se da cuenta, pero al final terminan usando esos fondos para su presupuesto, cuando estos fondos deberían ser intangibles. Y un cuarto aspecto es el tema también de que las FPs, cada vez hay gente del sistema público se ha pasado a las FPs, menos aportantes para un número creciente de jubilados, ¿no? Entonces, son varios factores que han hecho que en el Perú particularmente esto se haya descapitalizado, ¿no? Pero no solo ha pasado en el Perú, ha pasado en muchos países por esos efectos demográficos que le digo. Precisamente era lo que te iba a preguntar, ¿qué experiencias podemos recoger de otros países en temas previsionales? En general, hay una crisis a nivel previsional en muchos países. Lo vemos en Chile por las noticias, pero también vemos en otros países como, por decirles, Inglaterra, donde los sistemas están descapitalizados. O sea, hay un déficit previsional por lo mismo que te he dicho, el envejecimiento de la población, el incremento en los gastos incluso médicos, las bajas tasas de interés, tenemos bajas tasas de interés desde el 2002, 2003, que las tasas de interés están en niveles bien bajos, entonces no permite llegar a los niveles de ahorro que uno desea, y eso se traduce en bajas pensiones. Entonces, en general, estos sistemas públicos están muy cuestionados y están en crisis en muchos países. No es solo algo peruano, ¿no? Tenemos otra pregunta del público. ¿No hay un seguro que garantice en algo los aportes de la ONP en el Ministerio de Economía? Algo así como lo que ocurre en otros países donde hay un seguro de desempleo. O sea, hay un seguro implícito que es la pensión mínima que te da el Estado, pero
claramente esas pensiones mínimas, que como digo, pueden ser tan bajas como 450 soles, pues no alcanzan, ¿no? Entonces, tener un seguro que me asegure, entre comillas, una pensión pues de 2.000 soles o algo mucho más, digamos, mucho más, digamos, justo, si se quiere usar la palabra, pues no existe, porque al final eh, ese seguro tendría que ser, de nuevo, financiado con aportes de los contribuyentes de nosotros y no alcanza el dinero, ¿no? Exacto. Ya para finalizar tenemos una pregunta más del público. ¿Por qué cree que se ha generado este descalce entre fondos pagados y recibidos? Si por lo que se sabe, las pensiones en la ONP son las más bajas y la población aportante ha ido creciendo, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Ya veo que te lo había contado, ¿no? Es el envejecimiento de la población, o sea, hay más jubilados por aportantes, ¿no? Muchos aportantes del sector público se han ido a las FPs, menos aportantes, ¿no? Tercero, los gobiernos tampoco han sido estrictos en el manejo de los fondos, ¿no? Y cuarto, la informalidad, mucha gente que no ha aportado todos los años que debió aportar, ¿no? Entonces, hay esos varios factores que contribuyen a que la cosa no esté equilibrada, ¿no? Más allá de eso, creo al final, y ahí es como yo lo pienso, yo prefiero que el gobierno se centre en temas de educación, infraestructura y salud, y si hay alternativas de pensiones privadas, yo prefiero que eso lo tenga un privado, porque bueno que malo, el privado, nadie toca mi dinero, si es mucho, si es poco, para uno siempre lo que tiene es poco, ¿no? Pero ahí está, o sea, ahí está lo que yo he aportado. En cambio acá es como decía al principio, una olla común donde al final pues tú no sabes si estás recibiendo lo que deberías recibir, ¿no? Listo, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa UP y a todos los que nos han acompañado durante este live, muchas gracias. Los invitamos a seguirlos en las redes de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y será hasta una nueva oportunidad.